Siguiente. La urea comprende casi el 50% de los desechos nitrogenados. Toda proteína o aminoácido que no se utilice filtrará hidrólisis o desaminación. La excreción de nitrógeno en orina de 24 horas representa el consumo de la proteína del día. Cuando una proteína ya no es necesaria, se hidroliza liberando aminoácidos. La creatinina. Esta reacción es irreversible, por lo que toda la creatinina debe eliminarse a través de la orina, el producto metabólico de desecho del músculo. El ácido úrico, su elevada concentración en la sangre y otros tejidos, da origen a la hiperuricemia o la gota. Los desechos nitrogenados de producto del catabolismo de las purinas, las bases nitrogenadas. Siguiente. La interpretación del examen de la orina. Vamos a ver que esta determinación va a constar de 3 pasos. Como primera, la observación de la muestra. Como segundo, un examen químico. Y como tercero, un examen microscópico. Lo que vamos a observar en la muestra va a ser 2 cosas cuando se hace el análisis macroscópico. 1, que es el color, y 2, el olor. Empecemos por el color. Por lo general, cuando es de color café, puede presentar pigmentos biliares, mioglobulinuria, metronidazole, nitrofurantoína y antimaláricos. Cuando es verde, puede presentar infección por pseudomonas, el naranja, pigmentos biliares, fenotriacina, el rojo, hematuria, hemoglobinuria, y la amarilla, orina concentrada o ingesta de zanahoria. Por el olor, podemos ver que tienen olores característicos, por ejemplo, el olor a alcohol, que puede ser en la intoxicación por etanol, olor amoniacal, que es cuando hay una infección por bacterias que descomponen la urea, olor a frutas, que es característico de la cetonuria, y el olor fecaloide, cuando hay fístula enterovesical. Cuando se realiza el examen químico, se ve en primer lugar el pH, que es el rango normal está entre 5.5 a 6.5, y un pH muy ácido menor a 7 se sugiere acidosis metabólica, que puede ser también insuficiencia renal. Y un pH alcalino mayor a 7 se puede deber a alcalosis metabólica, diuréticos o alcalosis respiratoria por hiperventilación. En la densidad tenemos que los valores normales son de 1016 a 1022. Si el valor es menor de 1010, hay una relativa hidratación mayor. Y cuando hay 1020, hay una sospecha de deshidratación. En las proteínas, en general deben ser menores a 10 miligramos sobre decilitro. Se define proteinuria si hay más de 150 miligramos por día en la orina. La presencia de proteínas en la orina en cantidades exageradas puede indicar lesión a nivel glomerular, como el caso del síndrome nefrótico. En la glucosa, que va a ser filtrada por los riñones, es reabsorbida hacia la sangre por los túbulos renales, por ello lo normal es no observar presencia de glucosa en la orina. En los cuerpos cetónicos, normalmente no presentes en la orina la aparición de los cuerpos cetónicos, porque este resultado es de la descompensación diabética, pero también es debido al ayuno, el embarazo y una dieta rica en carbohidratos. Y la bilirrubina y urobilinógeno. Normalmente están ausentes en la orina. Si hay presencia de estos puede ser porque hay enfermedades en el hígado o hemólisis. En el examen microscópico vamos a ver 3. Primero los hematías, que son los glóbulos rojos, y los valores normales se describen de 3 a 5 hematías por campo. En los leucocitos, los valores normales son menores a 5 células por campo. Y los cilindros que pueden presentar algún problema son los cilindros hemáticos, que pueden mostrar glomerulonefritis. Ahora, ¿qué nos indica el pH en la orina? Como primero, veamos que el pH es una medida de cómo de ácida o alcalina es la orina, y es un valor que va a depender de la concentración de iones de hidrógeno presentes. Un pH de valor de 7 se dice que es neutro. Si el pH se encuentra por encima de 7, se dice que la orina es alcalina, mientras que si está por debajo de 7, se dice que la orina es ácida. Una persona sana suele tener una orina ácida, que el pH sería entre 5.0 a 6. Si se recoge la muestra de la primera orina de la mañana, si la muestra de orina se realiza tras una comida, suelen presentarse valores un poco más elevados.
Veamos los pHs altos, que se encuentran por encima de 7.5. Puede ser una dieta vegetariana, la infección del tracto urinario por bacterias como el Proteus, Pseudomonas, alcalosis respiratoria, vómitos, acidosis tubular renal. Y en la orina ácida podemos tener la dieta hiperproteica, acidosis metabólica, acidosis respiratoria, cetoacidosis diabética, diabetes mellitus, inanición, deshidratación, diarrea severa, uremia, infección por Escherichia coli. La proteinuria es una condición en la cual la orina contiene una cantidad aumentada de proteínas. Esto es un hallazgo relativamente frecuente en los adultos, en consulta externa que se presenta por una alteración en la barrera de filtración glomerular que deja escapar las proteínas hacia la orina. Las consecuencias de esto es que al ser causadas por enfermedades renales suele ser persistente y cuando se encuentra en el rango nefrótico puede producir una pérdida significativa de proteínas. Cuando los riñones también no funcionan, como es debido, las proteínas pueden pasar por los filtros renales y acabar en la orina. Cuando se ven los cilindros, los hematíes y hematurias. Los cilindros urinarios pueden estar compuestos de glóbulos blancos, glóbulos rojos, células renales o sustancia como proteína o grasa. El contenido de un cilindro puede ayudar a indicar al proveedor de atención médica si el riñón está sano o normal. Los cilindros son estructuras de naturaleza proteica que se forman por la condensación de sustancias en la luz de los túbulos renales distales, proximales y ductos colectores, adoptando esa forma. La presencia de cilindros en la orina es señal de alguna patología, lo que significa que se debe acudir al especialista a la mayor brevedad posible. Existen diferentes tipos de cilindros de acuerdo al contenido que posean en su interior y cada uno se debe a causas diferentes. El grosor de los cilindros nos va a indicar si va a existir una inflamación de las células o dilatación de los conductos de Bellini, pues en el primer caso son delgados y en el segundo llegan a ser gruesos. La composición o contenido de los cilindros orienta sobre la lesión o anomalía existente. Por otra parte, cabe destacar que de todos los elementos que se forme, se puede hallar en una orina. Los cilindros son los únicos que provienen directamente del riñón. Es por ello que son un importante marcador de lesión renal. Y tenemos tipos de cilindros, como los cilindros hialianos, los cilindros grasos o lipoides, los cilindros granulares o granulosos, los cilindros de glóbulos rojos o hemáticos, cilindros epiteliales tubulares renales, cilindros serosos o serios. La presencia de hematíes o glóbulos rojos en la orina. Los hematíes presentes en la orina pueden provenir de cualquier parte del tracto urinario, desde los riñones hasta el meato urinario. La presencia de sangre en la orina puede ser muchas veces apreciada de forma visual por la persona que lo sufre. Sin embargo, en ocasiones puede pasar desapercibida, sin que se manifieste de una forma evidente. Por ello, si con el microscopio se detecta la presencia de hematíes al analizar el sedimento urinario, se denomina hematuria microscópica y se indica para su posible consideración diagnóstica. La observación de hematuria microscópica puede ser de ayuda para el diagnóstico precoz de los problemas renales de tipo glomerular, problemas en el tracto urinario o para confirmar la presencia de cálculos renales. Además, si al microscopio los hematíes son en su mayoría disfórmicos, sugieren un problema renal. Si por el contrario la mayoría tiene la misma forma y tamaño, sugieren sangrado en el tracto urinario. Hematuria. La hematuria se define como la presencia de sangre en la orina. Es un signo muy frecuente en la consulta diaria que se acompaña a la mayoría de los procesos o síndromes nefrológicos, aunque su origen también se puede deber a otras causas. Es diferente la uretrorragia, que consiste en sangre sola o mezclada con la orina, cuya procedencia está por debajo del esfínter externo vesicuretral. Objetivamente y con análisis de laboratorio, una hematuria viene definida por la presencia de más de 400.000 hematíes en la orina de 12 horas, lo que por campos microscópicos a 400 de aumento supone una cantidad superior de 2 a 3 hematíes por campo. Eric, debías resumir bastante, no exageradamente. Esto es un capítulo que pudiéramos pasarnos hasta la noche. Adelante, por favor.
Adelante, adelante. Debían resumir un poco. Este es el último, doctora. Bueno, voy a hacer preguntas. No, pues chicos, tienen que saber hacer su tema. ¿Cómo van a...? No podemos hablar todo un capítulo. Este es inmenso, pues si nos pudiéramos hablar detenidamente cada uno. Hay que resumir y las partes más importantes. Pregunta, como estamos hablando de Maturia, vamos directamente, estamos en el segundo grupo. Zico, Escalera, Tatiana, Belén. ¿En qué casos está aumentado? ¿Se ve la sangre en orina? Zico. Sí, doctora, aquí estoy. Ya, responde, pues. En los casos de litiasis renal, infecciones urinarias, Sobre todo en glomerulonefritis. Eso, inmediatamente el médico se preocupa y empieza a hacer todo un estudio. Hay litiasis renal, por ejercicios bruscos, extenuantes. traumatismos también, doctora. Todo eso, por pero ejercicio. ahora bien, sigo contigo, Zico, Escalera, Tatiana. ¿Para qué se usa la prueba de nitritos? No me han hablado de nitritos. Es importante y no lo han mencionado. ¿Para qué es esta prueba? Tatiana. Nada. ¿Significa infecciones urinarias? Sí, se hace para ir a hacer el seguimiento de la existencia de infecciones urinarias aún en pacientes que están asintomáticos. Voy a hacer otra pregunta para Pardo, Borda, Eddie. ¿De dónde proviene la urea? Muy bien, ¿y la creatinina? ¿Y el ácido úrico? Bien, 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 Eddie. Tienen que saber lo básico, ¿no? Viene de ahí y todo eso nos sirve para hacer un balance de los riñones. Para terminar, Nicasio, Bedia, Geraldine. ¿Cuáles son las funciones endocrinas del riñón que son muy importantes? Nicasio. Nada. Calixto, Obando, Daniela. Bueno, pasamos al tercer grupo. Esto produce ciertas sustancias, doctora, hormonas con actividad exocrina y paracrina. ¿Cuáles? Esa es la pregunta. ¿Cuáles son esas? La eritropoyetina, las prostaglandinas. La renina. La renina, sí. 1,25 de hidroxicolecalciferol. Bueno, vamos adelante. Está bien el grupo, pero les faltó resumir el tema.